adquisitivo expresa esa medición. Y en segundo lugar, pensar si esa partida se encuentra o no afectada a la pérdida de poder adquisitivo ante los cambios en los precios. Entonces, teniendo en cuenta estas dos pautas, vamos a hablar de partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿Cuáles son las partidas monetarias? Voy a leer para que se entienda y voy a ir despacio. Son aquellas, si considero el saldo, cuyo saldo refleja un poder adquisitivo del momento de medición. Están expuestas a las pérdidas de poder adquisitivo y por ello generan un resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Las partidas no monetarias son aquellas cuyo saldo no refleja el poder adquisitivo del momento de medición, por lo que deben reexpresarse a los efectos de unificar el poder adquisitivo. Por efecto de la partida doble, la reexpresión de las partidas no monetarias y su registración va a reflejar el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Fíjense que estamos definiendo partidas monetarias según lo que expresa su saldo, según el poder adquisitivo que expresa su saldo, y según generan o no pérdida de poder adquisitivo. Y además, en el caso de las no monetarias, le aclaramos que para que todas las mediciones contables expresen un único poder adquisitivo, deben ser reexpresadas. Entonces, vamos por las primeras. Partidas monetarias son aquellas que expresan unidades de moneda de curso legal. Son aquellas que se refieren, de activos y pasivos, que expresan cantidades nominales de moneda de curso legal, o cantidades nominales de unidad de medida contable. Como la unidad de medida contable es la moneda de curso legal, y es la moneda de curso legal la que pierde poder adquisitivo, es decir, estas partidas están como asociadas, unidas y atadas, ante una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, estas partidas lo pierden, o lo ganan. Si hablamos de una partida del activo monetario, claramente, ante subas de precios, pierden poder adquisitivo. Y si hablamos de una partida monetaria del pasivo, ante subas de precios, generan una ganancia de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque siempre en el futuro, si los precios suben, cancelar una deuda dineraria implicará utilizar un menor poder adquisitivo que hoy. Por lo que se entendería como una deuda en el futuro se licúa. Se vuelve irrisoria. La voy a pagar con chirolas. Dicho mal y pronto, ¿no? Entonces, estas partidas, como expresan unidades de moneda de curso legal, al cierre reflejan el poder adquisitivo que tiene la moneda. Y como lo que yo estoy queriendo presentar son estados contables en poder adquisitivo vigente de cierre, y estas cuentas al cierre ya lo expresan, no las tengo que corregir. Si hubo un efecto por la distorsión de precios, ya lo sufrieron y el saldo ya lo refleja, ya están automáticamente corregidas. ¿Se entiende lo que digo? Pasando a la segunda, las no monetarias, al cierre del ejercicio y habiendo transcurrido y producido una variación de precios, las partidas no monetarias van a presentar saldos que expresen un poder adquisitivo distinto, de un momento anterior. Por lo tanto, para que todas las mediciones del patrimonio, incluyendo estas, expresen un poder adquisitivo de cierre, estas deben ser corregidas, actualizadas. Y por el efecto de la partida doble, su corrección va a reflejar lo que es el RECPAM. Todavía no
yo les voy a decir algo. Esto en clase implicaría que yo utilice el pizarrón y les explique en el cuadro patrimonial el por qué ajustar la partida no monetaria es lo mismo que el efecto de la variación de precios sobre el capital monetario o el diferencial. Pero todavía no cuento, y esto es una sinceridad brutal, no cuento con las herramientas o el conocimiento como para poder explicarles a través de esta aula virtual esta cuestión. Pero lo que les quiero decir, y volviendo a ponerme serio, es que el efecto de una variación de precios sobre el patrimonio monetario es exactamente igual, pero con sentido opuesto, que el efecto de una variación de precios sobre la partida no monetaria, o sobre el patrimonio no monetario, que es lo que tengo que ajustar para poder corregir las mediciones de patrimonio. Entonces, cuando uno corrige el patrimonio no monetario, o lo que se entiende como partidas no monetarias, lo que está haciendo es dos cosas a la vez. Por un lado está dejando expresado el patrimonio en poder adquisitivo de cierre, o lo que se llama la unificación de las mediciones contables en poder adquisitivo de cierre. Dios mío, qué palabra esa, ¿no? Que es el concepto de moneda constante. Y por otro lado estoy reflejando el efecto de una variación de precios sobre la parte del patrimonio que lo sufre, que es la de arriba, la parte monetaria. Esto es resolver dos problemas de un solo paso. Por un lado, contabilizo el efecto de una variación de precios sobre el patrimonio, es decir, reconozco una ganancia o una pérdida, así como lo puede ser un ingreso o un gasto, es decir, un resultado. Y les digo ahora a los accionistas y a los usuarios de la información contable, señores y señoras accionistas, ¿han ganado o han perdido en el ejercicio por variaciones de precios? Y en segundo lugar, todo el patrimonio va a quedar expresado en un único poder adquisitivo que es el de cierre. Todo el patrimonio va a reflejar el poder adquisitivo que tenía la moneda al cierre. Es como que si todo el ejercicio se no me sale la palabra, bueno, sintetizase, creo que lo dije bien, al cierre. Es como que el poder adquisitivo está equivalente al cierre. Todo el ejercicio está contabilizado, pero reflejado en un único poder adquisitivo, el del cierre. ¿Por qué? Por el concepto de moneda constante. Acá tengo un secretario que me acercó, está viendo que estoy sufriendo mi garganta y me acercó un agua. Hay un concepto de moneda constante que lo introdujo una ley muy vieja ya, fíjense, una ley de 1983, que es la que obliga a todas las sociedades comerciales, porque es la modificación a la ley de sociedades, que establece que los estados contables estén ajustados por inflación o expresados en moneda constante. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados contables que informan el patrimonio de las empresas se expresen en un solo poder adquisitivo. ¿Cuál? El del cierre. Esto, con unos años de retraso, la RT6 lo sintetizó y lo incorporó en la resolución técnica 6. Yo acá, voy a salir un poquito, tengo lo vigente de la resolución técnica 6, creo que están viendo ahí, creo que todos pueden tener, después lo voy a subir a la página, es la resolución técnica 6. ¿Qué es la resolución técnica 6? Es una norma contable de las que hoy hablábamos. Y es una norma contable que se refiere a la unidad de medida. ¿Y qué es lo que establece en su segunda parte? Lo que se conoce con el nombre de proceso secuencial. ¿Qué es el proceso secuencial? Es una serie de procedimientos, es una especie de procedimiento que lo que hace es establecer los pasos para ajustar la información contable a moneda de cierre. Y son entre 7 u 8 pasos
que lo que hacen es primero determinar el patrimonio al inicio, para unificar las mediciones al inicio de un ejercicio, luego se unifican las mediciones del patrimonio al cierre, y se determina por diferencia entre ambos patrimonios el resultado global del ejercicio. Como en ese resultado global van a estar incluidos los resultados por las operaciones y además el efecto de las variaciones de precios, lo que después se hace es, se depura ese resultado global menos el resultado de las operaciones ajustadas al cierre, dejando en evidencia solamente el resultado por el efecto de una variación de precios. Eso es lo que está en la resolución técnica número 6, que consta de, como les decía, el proceso secuencial que recién veíamos, y además la técnica de reexpresión que se conoce como los pasos para la reexpresión de las distintas partidas, ¿sí? Eso también está en la filmina, en donde estábamos acá, ¿no es cierto?, con la clasificación de las partidas, y en donde quedan unos minutitos todavía, voy a avanzar. Veíamos recién la clasificación de las partidas del patrimonio según un efecto de la variación de precios. Para cerrar la clase de hoy, quiero hablar de lo que sería la forma que podemos entender o medir a los cambios de precios. Piensen que en la economía los precios se refieren a distintos sectores, a distintos mercados. Pueden ser precios de sectores mayoristas o sectores de consumo minoristas, precios internos dentro del país o precios externos, etc. Entonces, cuando hablamos de la economía de un país, pensar en precios vendría a ser como cuando uno piensa en el nivel de... Por ejemplo, pongo un ejemplo bastante visual, ¿no? Si ustedes miran el río, van a ver que el río está en un determinado nivel, ¿no? Pero tiene olas, tiene ondulaciones. Y no existe un único nivel de precios, sino que ese nivel está dado por crecientes, bajantes. Hay lugares en donde las olas se van a mover y van a estar más altas que otras. Entonces no existe un índice de precios único, sino lo que existe es un intento de medir un determinado nivel de precios para un conjunto de bienes y servicios en un momento determinado. Es decir, que un índice de precios va a ser un intento desesperado por medir mínimamente un conjunto de precios y cómo se comportan. Es imposible medir de manera precisa y exacta el comportamiento de todos los precios de una economía. Pero la forma más objetiva es a través de los números índices. Comparando dos números índices, uno puede determinar si los precios en general subieron o bajaron. Ahora, ¿quién elabora un índice? Un índice, dado que es una labor, su confección y su elaboración es una labor muy importante, en general está, digamos, confeccionado